timbre. Si sos Dardo o María Elena, pasa... No, Ezequiel Aldazábal, asesor en la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Qué título, papito. Qué título. Asesor, porque nada, como está el gobierno nacional... Ex asesor. Está todo para atrás con la Comisión Nacional de Monumentos. Así pero ¿tu título sigue siendo ese? No es un título, es una función. La función, un rol. El rol. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, contento de volver acá. Bueno, bienvenido. Contando algunas historias de La Plata ya hace 2 años. Viste que La Plata tiene cosas que esconde, cosas que se dejan ver y algunas que sí, algunas que no. Sí, estaba escuchando lo de los badenes para ir un poquito de los hundimientos hacia el subsuelo ahora. Sí. Ah, claro, exacto. No, para mí el más terrible que he conocido es el de la esquina 9 y 65, que ahora lo arreglaron. Lo vimos. Lo arreglaron 2 o 3 veces, pero la particularidad de que el almacén de la esquina le pusieron de nombre el Badén. ¿En serio? Y sacaban chispa a los autos que parecía Volver al Futuro. Exacto. Sí, era una esquina. Bueno, hoy nos encontramos con la grata sorpresa de que está arreglado. Sí. Y eso fue realmente en vivo. 2 o 3 veces le metieron mano. Ahí pero ya era patrimonio ahí lo estamos cultural. Viendo, ya, está el almacén. El Badén. Si el almacén se llamaba el Badén, ya no tiene sentido que esté arreglado. Claro, no, era vivir la experiencia de andar por 9 y pasar por el Badén. Le pueden cambiar el nombre al almacén y que se llame el ex Badén. O Javier Badén. Muy bueno. Perdóname, Ezequiel, esto es así. Es la búsqueda de la mañana. Hablábamos de La Plata y tratábamos de hacer mundiales y la verdad que tenemos muchas cosas para hacer mundiales. Sí, tantos edificios que nombraron, bueno, vista desde afuera, digo desde afuera, en superficie, más allá de sus bachecitos, es una ciudad muy linda. Sí, es una ciudad hermosa, bellísima. Bueno, ahí estamos disputando ese mundial de catedrales. Sí. Por orgullo, por lo que sea. Hay gente en los comentarios que sostiene haber conocido varias de estas catedrales que están concursando y argumentan por qué La Plata sí y otras no, así que yo les creo. Sí, obviamente somos muy fans, somos muy fanáticos, pero hay fundamentos. Hay fundamentos, por supuesto. Además está inspirada. Si no estaría candidateada. O sea, ya partimos de la base que está clasificada al Mundial. Más vale. Así que eso le da el ok para ganarla. Hablando de la catedral. Sí, bueno, y esto les decía, es muy linda en la superficie, pero nos pusimos a pensar alguna vez, bueno, muchos sí, si no tenemos tanto que descubrir debajo de nuestros pies. Hoy vengo a contarles, a ver. Ya estuve acá, estuvimos contando en otra oportunidad varias historias de la ciudad. En este caso vamos a hablar de los túneles de La Plata. ¿Los famosos túneles masónicos? Bueno, esa es una de las cuestiones que vamos a tratar de develar. Dale. Porque hay mucho que descubrir, así que nos vamos a adentrar en este tema. Llévanos. Bueno, como sabrán, y para los que no, igual lo comentamos, se cuenta que esta ciudad, la ciudad de La Plata, fundada el 19 de noviembre de 1882, tiene desde sus primeros años una intrincada red de túneles secretos. Eso cuenta la leyenda, que narra nada más y nada menos que en todo el eje fundacional, lo que va entre las calles 51 y 53, estaría atravesada por una red de túneles. Que fíjense, en ese eje fundacional tenemos los edificios gubernamentales y eclesiásticos más importantes, la catedral que estábamos nombrando, la Municipalidad de La Plata, Casa de Gobierno, Legislatura, la Curia, que está enfrente de la catedral. Teatro Argentino. Teatro Argentino. Tenemos también en ese momento, bueno, años atrás, tuvimos el Regimiento 7 de Infantería, un regimiento militar en el medio de un trazado urbano, que es donde hoy está la actual Plaza Malvinas. Y según se cuenta, con un proyecto militar en los primeros años de la ciudad, se habría ideado esta red como una vía de escape, como una forma de resguardar a las autoridades gubernamentales y eclesiásticas más importantes, como decíamos, ante alguna eventualidad, ¿no? Si se pudría todo, salían muy rápido por esos túneles. Claro, que arrancarían el Regimiento 7 de Infantería, que les mencionaba, Plaza Malvinas, continuaría todo por el eje, algunos dicen por 51, otros especulan más hacia el centro, pasando por todos estos edificios que les mencionaba, llegando hasta Plaza San Martín, y de Plaza San Martín se cuentan hay dos versiones, que desde ahí
tomaría el diagonal 80 Sí. en dirección a la estación de de tren tren. como vía de escape. Y después hay otra versión que dice que continúa derecho por el bosque hasta el 122. Ministerio de Seguridad, ¿no? Que en su momento era el Departamento de Policía, el de calle 1, Claro. y de ahí derechito hacia el río, una vía de escape, ¿no? Estas son, fíjense la distancia que hay entre una versión y la otra. Tremendo. Y ¿Y bueno, no puede ser que existan las dos? ¿Como dos vías de escape posibles? puede ser eso y puede ser que exista mucho más. Y Cuando digo mucho más es que es muy complejo el tema. Es muy complejo el tema. Que sí, mira. No, que te iba a preguntar, ¿en qué época se planifica un túnel para escapar? Estamos hablando de 1800, principio Bueno, de siglo. el Regimiento 7 de Infantería se instala ahí se termina de construir en 1916, se instala ahí en 1917. Así que las especulaciones de esta leyenda es que están ahí en esos primeros años, entre 1910, de esos primeros años del regimiento, 1916 y 1917, porque era, según cuenta la leyenda, un plan militar. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la leyenda? Porque realmente hay cosas que se han comprobado y hay cosas que no. Bien. Yo ya había, siempre lo repito, lo vuelvo a decir acá también. Cuando entendemos a la ciudad de La Plata, tenemos que pensar que es una ciudad racional, planteada, pensada primero en un plano, ¿no? Dibujada, cosa que pocas ciudades en el mundo lo son, que esa es nuestra principal característica frente al mundo. Pensada por masones, además, ¿no? Ahí viene la otra cuestión que muchos preguntan, ¿qué injerencia tiene este tema? Con simbología masónica en su trazado, o sea, Sí. no especularon en dejar cierta simbología en el trazado, como la escuadra y el compás, que figuran ahí, y otros tantos más. Y una ciudad que primero fue creada, como les digo, y luego poblada. De hecho, sus primeros pobladores fueron los constructores. Una ciudad, hablando de la ciudad de La Plata, ¿no? En esta tierra ya habían otros habitantes. Hablando del casco urbano. Claro. De hecho, Tolosa es anterior a la ciudad. Y también hubieron pobladores originarios acá, más bien nómades, pero en la región los había. Tolosa, Ensenada, Berisso unos años antes también, Ensenada la primera. Pero fíjense, esto que les decía, es una ciudad racionalista, pensada luego en los primeros años como ciudad universitaria. ¿Cómo es que esta ciudad tan matemática, tan pensada, tan racionalista, está tan plagada de mitos y leyendas, ¿no? Bueno, justamente fue una ciudad de alguna forma joven sin historia, nació sin de un día para el otro, como Nació ciudad. adulta, digamos. Nació adulta, No exactamente, tuvo exactamente. formación, o sea. Y fíjense que en los primeros 50 años no tenía una historia propia. La historia que tenía era la de la historia política, digamos, la cuestión más de gestión de cómo se había creado esa ciudad, como resolución de un conflicto nacional de muchos años, que se decide crear una capital para la provincia de Buenos Aires y dejar la ciudad de Buenos Aires solo para capital nacional, con Dardo Rocha, el gobernador Dardo Rocha a la cabeza. Y bueno, es uno de los motivos por los cuales La Plata, pese a todo esto que decíamos, tiene una identidad tan plagada de mitos y leyendas, que no es una excepcionalidad. Todas las comunidades, los pueblos, tienen la necesidad de contar su historia y de tener un origen, y más un origen en común, algo Claro. que los una, que los identifique. Y otro punto es que la historia se fue escribiendo muy tardíamente. De hecho, el gran auge de los libros de historia de La Plata fueron recién para el centenario. Antes de eso, los relatos que habían mayormente eran como relatos de vida, anécdotas. Y vecinales. Y la mayoría, el resto era todo boca en boca. Entonces, la construcción de una historia en común se hace a través de las leyendas, que es algo que realmente es antropológico. Claro. No es una Sí, sí, locura. sí, sí. Bueno, en La Plata, ¿qué tenemos con respecto a los túneles de esta historia? Esta historia la dispara Gualberto Reinal en los años 90. Él fue un escritor que escribió La historia oculta de la ciudad de La Plata y otros libros más, como La maldición de los gobernadores.
Un tipo muy particular, poco técnico en lo investigativo, pocas fuentes y muy fantástico el señor, que muchos lo critican porque carece de rigor científico, otros lo destacamos porque fue uno de los primeros que recopiló un montón de historias que ya corrían de boca en boca y las plasmó en un papel. Las registra. Y Sí. obviamente le puso sus propios condimentos a eso. Claro. Pero tampoco salían de la nada, les digo, ya habían historias de túneles, de hundimientos en la ciudad de La Plata desde finales de los años 60. De hundimientos que la gente asociaba a algo misterioso, ¿no? Esas son las primeras palabras. Ya si nos remontamos a las leyendas en sí, La Plata desde el día -2 está mencionada cuando estaba por nacer en los diarios ya como una ciudad fantástica, una ciudad mágica. Todas esas palabras ya, esos motes ya se nos asignaron desde el momento previo y post fundación y nomás, así que ya venimos con esa carga encima para sumarle. Claro. Pero respecto a los túneles, finales de los años 60 ya aparecieron algunos hundimientos. Hundimiento quiere decir que se caía Parte del cedía el suelo. terreno. Cedía parte de la calle. Claro, por alguna y- falta de contención. Y ya y aparecían huecos de 30 centímetros de profundidad, pero algunos metros de ancho donde a veces quedaba estancado un auto. Y en realidad ese es de esta red de túneles, sería los disparador. primeros relatos. Pero en el 90 hubo un doble auge que se retroalimentó. A Por ver. un lado, hubo una cuestión de que hubieron más hundimientos que el diario empezó a registrar. Sí. Y estaba Gualberto Reinal, el personaje que les dije, con su libro que fue furor. El libro se agotó de lo que se vendió. El tipo daba conferencias en todos lados, además, y que estaba en boca de todos. Claro, Y- había una demanda del saber también. Es claro, y al ¿El mismo loco de tiempo, acá de La Plata? sí. Y bueno, pasó que en esos mismos años, en el año 97, este hombre venía pidiendo a la municipalidad que por favor que los reconozcan, que lo hagan como la manzana de las luces, que los tengan abierto al turismo. En el año 97 aparece en el pasaje Ardo Rocha, estaban en obras, y de repente encuentran un pasadizo subterráneo. Tremendo. Que tenía, los obreros bajan, lo describen, que bajan por una escalera, estaban levantando el piso y de repente encuentran un espacio subterráneo. Avanzan unos 2 metros hasta que se topan con una pared de ladrillo en dirección a lo que era el banco hipotecario que estaba enfrente, 749, en la esquina Claro. 749. De ahí se especuló toda una teoría de que ese túnel existía porque había antes en el pasaje Ardo Rocha la estación de tren y se utilizaba para transportar caudales subterráneamente Subterráneos. para no pasarlos del la calle. banco al pasaje De esta por esquina. arriba. Y estaba cerrado con ladrillo Estaba porque ya cerrado. no se utilizaba más. A todo se porque el Ardo asumió, Rocha ya no de era. hecho, sí, lo cerraron para próximas investigaciones y el municipio lo reconoció como es el primer túnel oficialmente reconocido por la municipalidad que dijo, sí, acá hay un túnel, lo vamos a cerrar, pero hay un túnel. Después, cuando te pones a investigar, lo primero, vos te quedás con lo que está pasando, se hunde el suelo, Reinal te está hablando de esto, pero te pones a pensar y 2 metros son 2 pasos y una Sí. pared. Sí. Justo en la esquina donde están los cimientos. Y si te pones a investigar un poquito más, el banco hipotecario, empezás a cruzar datos históricos, el banco ese que estaba enfrente, se crea muchos años después, y se instala ahí muchos años después de que había dejado de funcionar la estación de tren ya Ok. en ese lugar. Por ese lado no podía ser, por lo menos. Y Bien. después viendo los planos empezás a ver que obviamente tiene unas bases importantes, eso que fue una estación de tren, y que hay cimientos, hay bases Claro. que tienen sus oquedades. Después, respecto a del tramo principal, nosotros distinguimos, con mi grupo de investigación, 3 tipos de túneles en La Plata. Uno es que les decía, el de la leyenda, como le decimos nosotros, el que cruza todo el eje, cruzaría todo el eje, Sí. como una vía de escape. Ahora Sí. bien, las primeras críticas a esa teoría son: otras ciudades tienen túneles porque tenían contrabando, porque habían malones, había que defenderse, porque habían guerras u otro tipo de enfrentamientos.
Y lo primero que te responden es, pero acá en La Plata, en 1882, no tuvimos contrabando, Claro. no tuvimos malones y no tuvimos enfrentamientos. Y las primeras dos cosas son ciertas, la tercera no. Enfrentamientos tuvimos un montón. De hecho, a poco de nacer la ciudad de La Plata, las primeras elecciones que se hicieron para el municipio terminaron a los tiros en el altar del San Ponciano, el atrio del San Ponciano, que era donde se hacía la votación, con muertos y todo, y se tuvieron que suspender y pasaron unos añitos más hasta que pudimos conformar una... y estuvieron los levantamientos radicales también de esos primeros conflictos años. políticos. Las revoluciones radicales fueron también los primeros años del siglo XX. Así que enfrentamientos hubo, cuestiones por las cuales preocuparse hubo, y de hecho hay registrado acá, para no vayan pensando que de esto no hay nada de real, Sí. hay registrados que se han usado túneles platenses en algunas de estas contiendas. Ok. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, por empezar, lo del Regimiento 7 de Infantería, en 1919, hay que contextualizar un poco. Tenemos una ciudad, y esto es importante, yo siempre cuando hablo de túneles lo menciono, tenemos una ciudad cruzada por arroyos, Claro. Eso te ¿no? iba a decir. Es una ciudad inundable, y ya desde el principio estaba atravesada por estos arroyos que durante muchos años, y algunos hasta la década del 50, en algunos sectores, habían quedado todavía al aire libre. O sea, No estaban entubados. no estaban entubados. En los primeros años de la ciudad y hasta los años 20, 30, había alguna esquina que para cruzarla tenías que pasar un puentecito o darte todo un rodeo. Sí, sí, sí. Zona de Plaza Malvinas, por ejemplo, por es los uno de arroyos. estos lugares. Entonces la ciudad, en los primeros años, se construyó una red de túneles que es real, que no tiene los fines estos que Claro. había de la leyenda, pero que es real, que son el segundo tipo de túneles, son aquellos utilitarios, que tenían una función. En este caso, se hizo una red de entubamiento. Fíjense que para el año 1910 ya iban por la segunda etapa de entubamiento. Wow. Eso era innovador en esa época. Uy, y viste, otra cosa que dicen, pero ¿cómo van a construir túneles en una ciudad que todo el mundo veía secretos, todo el mundo veía así secretos? No, pero se construyó toda una red que tiene 50 kilómetros, la Claro. red subterránea. Para que se hagan una idea de qué hablamos, imagínense, el Plano de la Plata, Sí. una calle de punta a punta de 32 a 72, proyectada 12 veces. Es decir, como si de 1 hasta calle 12, de Tramos. punta a punta, es lo que ocupan los túneles que nos recorren. Tremendo. Como una losa radiante así de túneles. No, por no- toda la no ciudad. tiene esa conformación, No, claro, me lo obviamente, imagino así. pero lo digo para que se La dimensión. se Sí, figure la la, longitud. dimensión. 50 kilómetros. Como una si fuera banda. que de 1 hasta calle 12, de punta a punta del trazado, eso es lo que estuviera cruzada por túneles. Claro. Obviamente tiene toda una distribución. Sí, por... Y eso nos deja pensar, si existe toda esa red que atraviesa el trazado, ¿cómo existe un único túnel que atraviesa el eje? O sea, estaría cruzado, estaría atravesado. Por momentos se cruzaría Sí, el y fluvial se con el. cruzaría ese Claro, cortadito. salvo que manejen otros niveles de profundidad. Lo cual Ah. es muy difícil. Muy raro. Y bueno, Bueno, llegamos a abrir un túnel, no de estos, sino de... Los porque, misteriosos. estos, digamos, vos decís, bueno, pero esos son... Bueno, son en las películas, en Nueva York Sí. y demás, los túneles que usan en lo que sea que se haga bajo tierra, siempre en una película, son estos, los de desagüe, los de... sí, por lo pronto están señalizados, legalizados y mapeados. Hay un Exacto. registro de que, che, acá hay un túnel de acá que cumple esta función. Nosotros los tenemos mapeados, pero mal presentes, muy mal presentes. Por eso cada vez que aparecía un hundimiento que yo les contaba en Sí. Diagonal 80 y demás, salía en los diarios un posible túnel, decía la nota. Y ante el desconocimiento, el municipio lo que hacía era iba, y ante la urgencia, porque a mitad de una avenida, Sí, tapaba. iba y lo tapaba. Claro. Lo que estamos haciendo es obstruir, en esos casos, la red de túneles que Claro. hacen que podamos. Ahora, esos túneles sí se han usado en contiendas, sí se han usado, y hay registros y testimonios orales. Hay algunas versiones que dicen que hasta se han movilizado tropas, por ejemplo, en el año 56, y acá entra el túnel de Plaza Malvinas, porque no sé si El saben, famoso. Es el más conocido y el que está más presente en la cabeza de todos. el más conocido y reconocido, porque el del pasaje al finalmente, si uno ataca vos, no es tal,
Y el de Isla Malvina todavía no tiene una declaratoria formal, pero es parte de las primeras construcciones de ese regimiento. Claro. Que en su historia, ya de por sí aclaro que no tiene... Hay uno en Plaza Malvinas donde dijimos estaba el regimiento, pero no tiene una conexión con toda esta red. Lo abrimos nosotros en el año 2009-2010, fueron las investigaciones, en colaboración con Urdimbre Popular, que era un grupo en su momento, nosotros desde Proyecto Nueva La Plata, hoy al Rescate del Patrimonio, que de hecho me pueden buscar así en Instagram. Sí, vamos a poner el arroba ahora en al Rescate del Patrimonio. En el graph. Y este túnel tenía una función específica. Ahí vienen los del tercer tipo. Dijimos, primer tipo, los del mito. Segundo tipo, los que tienen una función utilitaria urbana. Sí. Hay otros que son subsuelos, sótanos, que si quieren ahora mencionamos algunos por arriba, que entran en el segundo tipo, para cerrar el segundo tipo. Plaza España, por ejemplo. Hace poquito apareció como... Se tiró en un tobogán, se golpeó la cabeza, fue un obrero, levantó una piedra, dijo, un túnel. Apareció... Se rompe una baldosa y aparece un túnel. Parque Alberti hace más años, 20 años atrás. Pero ¿ese túnel qué era? No parecía un túnel. Bueno, es ese que salió en el diario enseguida, túnel, Sí, como con el otro. Salimos nosotros a aclarar. Ahí había una estación de bombeo. Claro. La ciudad de La Plata tenía en su momento necesidad de llevar agua a cada vez más barrios, aprovechando que tenía plazas cada 6 cuadras, hizo estaciones de bombeo subterráneas. Muy bien eso. En las plazas. Todo el Que sentido. hoy muchas están... Sin No sé uso. si han visto en las plazas. Bueno, ahora no sé cómo ha quedado eso con la remodelación de Plaza Italia, que estaban las tapas hasta hace un tiempo. Plaza San Martín estaban hasta hace un tiempo. Y en otras plazas todavía las ves. Son unas tapas de... Parque Saavedra también había. Pero no están sé. señalizadas por bomberos. No, son unas tapas de metal que vos vas viendo ahí, Sí. que muchas veces pisás como si nada. Y abajo hay... No es un túnel, son, sí, construcciones importantes, porque tienen que ver con nuestra historia. Sí, pero es como tener una base. De la ciudad que se han utilizado. Una para- plataforma de emergencia. Claro, se han usado, tenían hasta alguna habitación, la han usado para guardar herramientas, en otros tiempos luego cuando dejó de ser estación de bomberos. Después tenemos Parque Alberti, también apareció una escalera y todo un espacio que se mencionó como túnel. Y bueno, en Plaza San Martín, hasta hace poco, en la parte de atrás de los baños, vos mirabas y tenías toda una reja con un pozo, si se acordarán, de varios metros para abajo. Del lado ahí entre el pasaje Ardo Rocha y los baños subterráneos están en Plaza San Martín. Bueno, tanto el de Parque Alberti como el de Plaza San Martín eran usinas de trolebús. Tuvimos Claro. trolebús en La Plata Claro, hasta sí, el sí. año 1966, hasta el 31 de diciembre de 1966, y esas eran las usinas que le daban electricidad al trolebús. Quedaron en desuso, quedaron subterráneas, la Sí. gente lo olvidó, se convierten en parte de lo desconocido. Si venís por 53, si llegas al Parque San Martín, todavía están las Las guías. Las guías, sí. Bueno, Están ahí Sí, y en abandonadas. algunas partes todavía tenemos vías. claro. Las vías algunas siguen partes, estando. sí, sí. Todo 49. 49 Sí, sí. completo del Parque San Martín hasta acá tiene vía. Y bueno, y los del tercer tipo que les decía son los que comunican internamente dos edificios de una misma dependencia, Bien. como es el caso de este que le estaba nombrando en Plaza Malvinas. En Plaza Malvinas estaba el Regimiento 7 de Infantería. Entre la manzana de... ¿Vieron dónde está el casino perdón, el centro cultural? Sí. Sí. Casino de oficiales, esa Sí, parte era el sobre casino 50. de oficiales, claro. Estaba entre 50, entre 49 y 50. No, perdón, entre 50 y 51. Entre 50 y 51. ¿Qué calle sería? Sí. Sí, Eh, sí. 50 y 51, 19, 50 y 51. Claro. Es donde está como le digo, el centro cultural. El centro Sí. cultural. Bueno, la calle 51, digamos, lo que sería el frente del centro cultural, antes estaba atravesada por la calle, porque por ahí pasaba el tranvía. Claro. De hecho. Entonces, el regimiento quedaba dividido en dos partes, ¿no? Mm. De 50 a 51 estaba este sector, una calle, y luego de 51 hasta 54 el resto del regimiento. Para no romper fortificación cuando tenían que pasar de un lugar a otro, tenían un túnel que cruzaba la calle. Ese túnel que hoy está, bueno, que lo abrimos, ¿no? Hace un tiempo, ahora digamos, estamos esperando ahí que se lo vuelvan a abrir para dar visita guiada, como ya hemos hecho.
que no es menor, es una construcción muy interesante del año, se proyectó en el 1935, se terminó de construir en 1936, en el 34 en realidad los primeros trámites y el 36. Sí. Es un túnel que ya se pensó para una ciudad inundable. Está mencionado en los planos como un túnel, es innegablemente un túnel que tiene 50 metros, que si uno lo piensa es media cuadra. Tremendo, sí. Sí, que hace como una L. Que fue parte de historias de la ciudad más que interesantes. Por eso en las visitas guiadas que ¿Esas sí se metieron, hicieron visitas guiadas ahí? ¿Hace cuánto? Y estuvimos haciendo hasta hace 2 años más o menos. ¿Y ahora que está cerrado? Ahora está cerrado, pero se puede retomar. Así que en cualquier momento lo retomamos la gestión. La está. Ese tengo una pregunta. Sí. Porque ahí en Plaza Malvinas, ¿viste al lado del Monumento a los Caídos? Que hay como un espacio gris donde la gente siempre se sienta a tomar mates. Ese lugar, ¿lo abrís? ¿Son los túneles que están mencionando? Claro. Hasta No hace sé si unos... lo ubican ustedes. Están las fuentes de agua también. Eran unas tap... no, están... ¿Vieron el centro cultural? Sí. Los bicicleteros. El bicicletero ese Sí. que está ahí entre los juegos, ante los juegos. Bueno, Ujú. ahí hay una tapa. Hay una tapa, un rectángulo. Que antes era toda de cemento, ahora tiene como una puerta corrediza de metal. Y del otro lado, paralelo al techito este que tiene esa forma Sí, tan particular, pero del mismo lado de lo que les dije el bicicletero, van a encontrar la otra tapa, la salida. Lo que se decía de este túnel es que en 1930, no sé si saben, pero el Regimiento 7 de Infantería, en lo que hoy es el Centro Cultural, el Casino de Oficiales, estuvo detenido Hipólito Yrigoyen, presidente radical, que sufrió el primer golpe militar de nuestra era moderna. Sí. Lo derrocaron y él, enfermo encima, estaba enfermo, consigue refugiarse gracias a gente del regimiento de acá en La Plata. Se viene desde Capital hasta La Plata con fiebre de noche y lo refugian militares, pero que tenían cierta afinidad con él, lo resguardan ahí hasta que firme la rendición. Y él estuvo detenido en un calabozo. Estuvo protegido, no detenido, entonces. Estuvo las dos cosas. Estuvo detenido, pero de alguna forma... Amablemente detenido. Exactamente. Y bueno, lo que cuentan es que él llegó a Casa de Gobierno primero, que es cierto que ahí estuvo, y que hasta ahí llegó por los túneles. Eso es lo que cuentan. La realidad es que ese túnel se construyó 6 años después, pero se construyó a raíz también de esa emergencia, de que habían este tipo de emergencias. Claro. Entonces después tenemos en 1955 derrocan a Perón, otro derrocamiento, y en 1956 el 9 de junio se elabora una contrarrevolución que tiene un foco muy importante acá en La Plata, liderada por el teniente coronel Cogorno, que querían justamente recuperar el Estado y traerlo a Perón de vuelta. Una revolución que fracasa, pero que tenía como fin, arrancaban tomando el regimiento militar, cosa que lograron. También, Malvinas. El actual Plaza Malvinas. ¿Cómo lo logran? Medio también amablemente, porque digamos, ya desde adentro también tenían gente que los estaba apoyando. Entonces a cierta hora de la noche, todo coordinado, abren las puertas, gente le abre las puertas, ellos logran ingresar, se dirigen a los capos de ahí, les dicen están formalmente detenidos, los detienen a los militares de alto rango, y a los que estaban, a los conscriptos, los invitan a participar. Está por pasar esto, si quieren súmense. Agarran los tanques y por la calle 51 van todo derechito hasta 1 y 51, 1, 51 y 53, donde está el departamento policial. Al mismo tiempo otros estaban tomando las telecomunicaciones, otras seccionales militares, pero el plan era ir hasta el departamento de policía y lograr la rendición de ese apartamento. Lamentablemente ya medio los tenían previsto lo que iba a pasar y los emboscan y los termina
ya el día siguiente, terminando de dispersar esa revolución, bombardeando al Regimiento 7 de Infantería con aviones. En realidad no fueron bombas, fue artillería pesada, rasante, pero hay todavía testimonios, gente que estuvo ahí, ex conscriptos y gente que estaban en el regimiento, que cuentan que en ese túnel se refugiaron del bombardeo. Y también se cuenta que en las crónicas que el día siguiente, cuando los fusilan finalmente a los que encabezaban la revolución, entre ellos al coronel Cogorno, lo fusilan ahí mismo, sin juicio, obviamente, y el cuerpo de Cogorno lo pasan por el túnel hacia la enfermería. O sea, tuvo bastante funcionalidad en la historia, y hay testimonios que hoy todavía recuerdan esos sucesos. ¿Es un túnel que está construido medio más o menos, o tiene hormigón y es un túnel que puedes entrar parado y está iluminado? Está ¿Cómo muy es la bien estructura? construido, los planos tenían totalmente contemplado que era una ciudad inundable, por empezar. Lo dice varias veces, de hecho esa zona se inundaba muchísimo. Y después sí, está iluminado, actualmente está iluminado, igual tenía su sistema de iluminación. O sea, uno se imagina que entra en un ya túnel desde ya esos años. agachado, medio No, complicada la situación, no, está bien hecho. Quedó abandonado mucho tiempo, luego la calle ahí se cerró, el túnel no se usaba y se empezó a llenar con tierra y con agua. Sí, por el no mantenimiento se filtraba natural. y se llenaba de agua. Bueno, de hecho, algunos cuentan que los usaban medio como forma de castigo en el regimiento, digamos, como vayan a pasar el túnel lleno de agua. El castigo de Tronchatoro. Eso cuentan algunos, sí. Pregunta el chat, ¿cuándo vas a dar visitas guiadas en el túnel? Estoy esperando que me vuelvan a convocar y yo eso depende de la municipalidad. Tener tiempo también de retomar esas gestiones, pero ojalá que sea pronto, porque siempre fueron gratuitas, a colaboración, tipo la gorra, porque lo que más me interesa de todo esto es promover el entusiasmo, el interés por conocer la historia de la ciudad, aquello que nos une, que nos identifica, como les decía. Y bueno, el tema de los túneles tenemos para varios capítulos, sí, así que podemos mencionar así a grandes rasgos lo que se menciona entre la curia y la catedral. También. Que dicen que nunca se lo vería al cura párroco pasar por arriba, que pasaría por un túnel. También estuvimos investigando ahí. Se menciona también en varias escuelas como el Normal 1 y el San José, mayormente relacionadas cerca con la catedral. Sí. Hay mucha historia de los túneles por donde los curas y las monjas se encontraban. Y me quedo que obviamente esa leyenda existe en otros ciudades y pueblos también. Sí, ¿no? y lo que la gente quiere creer también, que es súper atractivo. Y lo que le quiero contestar, no sé, yo supongo de tiempo por ahí estamos, pero no quiero quedarme sin contestar la pregunta que me hicieron. Dale. De qué relación tiene con la masonería. Claro. La realidad es que la ciudad de La Plata es una ciudad masónica pensada, ideada y fundada en un momento donde la masonería estaba realmente en auge. Pero hay una relación entre los masones y los túneles. En el imaginario sí, y en la masonería también, pero simbólica. Okay. O sea, en el rito de iniciación de la masonería, que para definirla a grandes rasgos es una sociedad filosófica y filantrópica que tiene muchos rituales propios, donde van pasando grados para adquirir distintos conocimientos, muchos del hermetismo antiguo y demás, pero hay todo un misterio. A través de lo que no conocemos hay todo un misterio enorme. Los rituales de iniciación se figuran simbólicamente espacios así. Realmente esto de que los masones se mueven por túneles no es real. Sí, no. los incluyen en sus relatos, digamos. Y después hay túneles, para cerrar, para que se den cuenta, hay túneles muy conocidos que ni se nos escapan, que ni pensamos en esos como túneles. En el Hospital San Martín tiene túneles que conectan los pabellones, que son los pasillos del San Martín. Claro. Son túneles que tienen la misma función que tuvo el del Regimiento 7 de Infantería. Agilizar lo que es lo interno, ¿no? El traslado interno de las cosas. Y que si existiera el de la curia y la catedral tendría el mismo fin. Total. Pero fíjense la diferencia. Unos se siguen usando, no están considerados túneles, no tienen misterio, y los otros que se perdieron en el tiempo, o espacios subterráneos que de vez en cuando aparece alguna arcada,
salta, viste, como un túnel mágico, misterioso, Y atravesado a la por gente le gusta montaña. creer eso también. Y no hay que ir en contra de eso. No, Yo claro. no soy partidario de andar desmintiendo, afirmando como un Mythbuster o tratar de verdadero y falso. Y tampoco vas a convencer a alguien. Siempre hay que entender que todo esto es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Ujú. Es parte de nuestro La folclore. historia, la historia, De nuestro sí. folclore, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio, las historias, sean reales o no. Después, de ahí, está bueno llevar a conocer, interesarse. Pero también hay algo de creencia en, Que es lo más en una lindo. leyenda. Y sí, Entonces es lo más lindo. hay cosas que las vas a explicar 1000 veces y de 1000 formas. Y está el que se va a enojar porque los túneles no son una cuestión masónica, pero se enoja porque quería creer. Claro, Claro. Y está el que te va a seguir escuchando lo que quiere escuchar. Bueno, esas Así que, leyendas forman parte de nuestro patrimonio también. Sí, Como tal identitario de la ciudad. y si todo el tiempo se sigue retroalimentando. Claro. Esas historias no son estáticas. A medida que van corriendo de boca en boca, cada uno le aporta un pedacito de lo suyo y va mutando. Y Totalmente. eso hace que sea una historia de todos. Así que bueno, los invito a seguirme ahí en el Rescate del Patrimonio, donde lo que hago desde ese espacio justamente es fomentar el interés y un espacio de encuentro y reflexión sobre este y tantos temas. Excelente, Ezequiel. Espectacular. Y ojalá vuelvan las visitas, que la gente siempre está interesada en bajar ahí a ver qué anda pasando mierda bajo hay? tierra. Sí, desde ya. Bajo Hicimos tierra. una que hay un video ahí en Instagram. Fueron, no sé, yo calculé 500 personas y después todos me dicen, no, estás calculando mal. Era una locura de Mucha gente. Es que sí, el Yo tour la tiré creo que con 1 o 2 días de anticipación. se llenó. Fui esperando, el punto de encuentro era el patio interno del Centro Cultural. Fui esperando a ver cuánta gente. Llego y digo, ¿por qué están todos afuera? ¿Qué hay un evento acá? No, te vienen a No, ver a no, vos. no me entendieron, era adentro. Te viene a Pensaba ver a yo, vos. ¿viste? Tanto haciendo una fila larga en el túnel. Y llegaba No, acá. cuando entré adentro era un estadio. El Tremendo. patio ese estaba Todo lleno. repleto. Lo que interesa, lo Y sí. que gustan estas historias, que además nos llevan a conocer la historia real detrás de las cosas y a valorar nuestro propio folclore también, como parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Es enorme. Y hay Excelente. tantas historias Me imagino. y tantas cosas que debatir. Debo los adoquines es uno que un día, si quieres. Sí, sí, Adoquines. un debate- Próximo un este fue el debatecito túnel. que- El patrimonio del Próximo, adoquín. el adoquín. Cuando conocemos Los motivos. los motivos y también nos alejamos un poco del River Boca, del Blanco Negro, de Gimnasia Estudiantes, en este caso sería. No todo es blanco y negro, hay grises en los que se puede Matices. vivir, matices, y que lo mismo con las leyendas. Hay que aflojarle un poco a ese Al fanatismo fan- de Gimnasia es verdad, es Estudiantes, mentira. verdadero o falso. Ni verdad ni mentira. Hay que amigarse. Hay que creerlo un poquito. sí. Y hay que acercarse para conocer. Ahí está. Buenísimo, Ezequiel. Bueno, lo Gracias siguen en por venir. redes al rescate del patrimonio. Gracias a Qué ustedes. interesante, ¿eh? Gracias, Ezequiel. Muy amable.